Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Un gusto de poder estar nuevamente con ustedes después de dos eternos días de no poder estar con todos ustedes. La verdad que fue extrañar un montón hacer este tiempo en vivo a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrarnos con toda nuestra programación. Y luego de lo que el último domingo, que fue la última vez que estuvimos juntos, habíamos hecho un estudio bastante extenso, donde hablábamos una vez más de temas escatológicos, apocalípticos, que tienen que ver con la actualidad más vibrante, y vamos a ir viendo a medida que se va actualizando la semana, para tomarnos algún momento de temas escatológicos para hablar de lo que está pasando. Mientras tanto, continuamos aquí en este tiempo de estudio bíblico, donde estamos conociendo al Jesús de la Biblia y conociendo a Jesús a través de la Biblia. Y en este espacio también, cuando amerita, podemos conocer a Jesús a través de los temas escatológicos y poder diferenciar con aquellos que lo quieren imitar. Aquí estamos para comenzar esta jornada. Y bueno, desde ya, muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado todos los días lejos de la audiencia? Muy buenas noches, pastor, buenas noches a toda la audiencia, y en verdad extrañando, pero también haciendo otras cosas, buscando en la palabra lo que vamos a compartir hoy, y darle gracias al Señor. Y también estamos ya invitando a todos nuestros amigos del Facebook, y les pedimos a ustedes que por favor compartan cada programa, porque es bueno compartir la palabra. Así que Dios les bendiga y a escuchar. La verdad que hemos estado conociendo a Jesús, y viendo las huellas de Jesús a través de todo Génesis. Hoy vamos a comenzar con el segundo libro de la Biblia, con Éxodo, y vamos a seguir encontrando allí a Jesús, y especialmente cómo se lo conoció como el ángel de Jehová, y ver también en algunos momentos donde no está tan claro, tan visible el Señor, pero que realmente allí estaba junto al Padre y junto al Espíritu Santo, haciendo la obra en todo momento. Y aquí vamos a tratar de ver cómo encaja Génesis o Bereshit en hebreo, que significa el principio, y luego Éxodo que significa el camino, el recorrer, o la salida, que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que yo quiero que queremos hablar de este tema, estudiar este tema en profundidad. Espero que esta primera parte lo podamos terminar hoy, si no la terminaremos mañana, de este comienzo que honestamente, para poder entender las cosas, a veces tenemos que tratar de hermanar las piezas como corresponde, porque si no pareciera que la Biblia tiene muchos libros y que cada uno habla de cosas diferentes. Y no, la Biblia es un todo. La Biblia si bien son diferentes libros, y porque su nombre dice, la palabra Biblia, para los que no lo sabían, significa biblos o biblioteca, ya que es una biblioteca que consta consta de 66 libros, como dividido en el Antiguo y el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
y que se escribió a lo largo de unos 1700 años, 1500 años aproximadamente, con diferentes autores que además de ser diferentes, eran de diferentes estratos sociales, y donde a pesar de la distancia del tiempo y de la diferencia social de los autores, no tiene ninguna contradicción. Y yo le invito que usted, si no me cree, que busque contradicciones, para luego me llama y me dice, encontré una contradicción en la Biblia, y allí vamos a conversar. Así que esa es lo hermoso de nuestra Biblia, porque en realidad, a pesar de que la escribieron hombres, pero el autor de la Biblia es Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que no puede tener contradicción, porque si bien la escribieron diferentes hombres, pero simplemente escribieron lo que el Espíritu Santo les fue dictando. Y muchos dicen, sí, pero la Biblia la escribieron hombres. Y yo les digo, ¿y sería más creíble si le hubieran escrito a las vacas? O si le hubieran escrito, qué sé yo, loros, si le hubieran escrito las ballenas. No, la escribieron hombres, obviamente. ¿Quiénes la van a escribir? Es decir, y la Biblia es algo tangible, es algo real, a diferencia de otros libros, como por ejemplo el libro de los mormones, que supuestamente Smith, quien es el autor del mormonismo, dice que un tal Ángel Moroni le reveló una nueva escritura y le dio unas tablas de oro que luego él tuvo que devolverla, que solamente él lo vio, nadie más lo vio. Ahora, lo que escribió Moisés está hasta este día en los diferentes museos del mundo, que los 5 primeros libros de la Biblia, que es le llamamos el Pentateuco o la Torá, como le dice el pueblo de Israel, lo escribió este personaje que vamos a empezar a estudiar ahora, el cual es Moisés. Y queridos amigos, queridos hermanos, aquí estamos, continuamos en esta especie de gueto, en esta especie de campo de concentración, que a pesar ya de que los argumentos no soportan más ante el cúmulo de evidencia para que esto siga de esta manera, ni siquiera ya el temor, ni siquiera la evidencia de que supuestamente esto era muy mortal, resulta ser que ahora está saliendo a luz que están diciendo, algunos gobiernos comenzaron a decir la verdad, de que no todos los que murieron, que fueron diagnosticados por COVID, eran verdaderos COVID. Así que esta pandemia ya no soporta la confrontación con la realidad. Y a pesar de que muchos gobiernos se empeñan en generar miedo, en generar caos y mantenernos en esta especie de gueto, y entre ellos nuestro presidente, el cual es ya casi una vergüenza, y no entiendo cuál es la excusa para tenerlos prisioneros, si no es porque había un orden preparado. Pero el enemigo quiso hacer algo, Satanás tenía algo preparado, pero él no se dio cuenta que todavía estaba la iglesia, el ministerio de iniquidad quiso salir apresurado, pero la Biblia dice que por ahora hay quien lo detiene, y es la iglesia, hasta que la iglesia sea quitada. Cuando la iglesia sea quitada, entonces van a poder hacer lo que quieren. Mientras la iglesia esté, nosotros vamos a orar. Y toda mentira tiene que caer. Así que vamos a orar. Vamos a seguir orando específicamente para que todas las mentiras caigan. Y si hay un gobierno que está sosteniendo la mentira, aún sea echado por tierra por el Dios que pone y quita
gobernantes, el Dios que está al control de todas las cosas. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas desenmascarando tanta mentira, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, aún fortalece aquellos gobiernos, Señor, que se han levantado aún contra todo el peso mediático, Señor, del mundo, como el caso del presidente Donald Trump, del presidente de Israel, de la presidenta de Alemania, Señor, el de Inglaterra que comienza, el presidente de Tanzania que empezaron a denunciar, el presidente de Italia que también comenzó a denunciar, Señor, toda esta manipulación que se había suscitado, Señor, para encerrarnos, para controlarnos, para quitarnos derechos a través de un gran engaño, Señor. Y Dios mío, yo oro para que todos los cómplices sean llevados ante la justicia, Señor, para que allí confiesen sus fechorías, Dios mío, y den cuenta ante la justicia humana primero, Señor, porque luego tendrá que dar cuenta delante de tu justicia, Dios mío. En el nombre de Jesús, derriba por tierra, Señor, derriba por tierra, Señor, todo, Señor, lo que había preparado el enemigo, Señor, porque todavía la iglesia está aquí y no puede hacer lo que quiere, Señor. Mientras tanto, Señor, fortalece los corazones de aquellos que han empezado a levantar su voz, Señor. Señor, han matado gente que estaban hablando, pero levanta la voz de los que no tienen mucha voz, Señor. Acá en Argentina, Señor, bendice, Señor, fortalece a aquellas personas que con autoridad científica están desmintiendo todas las mentiras, Señor, que hay detrás del COVID-19, Señor, y avergüenza aún a nuestro presidente, Dios mío, que luego se va a querer victimizar diciendo que él no sabía, Señor, cuando están acallando las voces de los que sí saben, de verdaderos científicos, Señor. Señor, que no han comprometido su título más que con la verdad, Dios mío. Y bendice, Señor, guarda a esta gente que se ha levantado como paladín. A lo largo de Latinoamérica hay un grupo de gente desde nuestro país hasta Estados Unidos. Hay un grupo de gente que se está levantando, Señor. También lo está haciendo en Europa, Señor, también en Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece esas voces, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendice a tu iglesia, que la iglesia deje de temer, que salga de la oscuridad, Señor, y que pueda orar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estamos, queridos hermanos, queridos amigos, ya compartiendo este tiempo y conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Y estábamos investigando la diferente forma en que Jesús estuvo muy activo a través de todo el Antiguo Testamento, aunque todavía no se lo conocía como Jesús, como todavía no se daba a conocer, todavía no podía darse a conocer, pero hoy que nosotros tenemos toda la información, podemos encontrar, podemos analizar. Y hoy vamos a analizar un hecho más que interesante. Y tenemos mucho que leer, muy extensos los pasajes. Y si bien pudiera tomar 2 o 3 versículos, pero me gustaría leer todos los pasajes. El pasaje de Éxodo capítulo 3 va a ser bastante extenso, así que voy a pedirle a Silvia si por favor puede comenzar ya con la lectura. Amén. Leemos entonces Éxodo 3, del versículo 2 al versículo 15. Y
Llamamiento de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, con qué causa la zarza no se quema. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo entonces que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí, ahí hacemos un alto, Silvia. Yo quiero recalcar esto. Lo primero que nos dice al comienzo del versículo 2, ¿cómo dice, Silvia? Y se le apareció el ángel de Jehová. Y se le apareció el ángel de Jehová. Y él le dice: yo soy el Dios. ¿Cómo le dice? Yo soy el Dios de tu padre. Y ¿sí? Le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Qué interesante es aquí donde, y decimos Jesús porque ya hemos estudiado que cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Y qué interesante, porque le dice, si uno estudia el hebreo, dice: yo soy el Elohim, yo soy el Dios de tus padres. Acá Jesús se está identificando realmente como Dios, como quien es, está reconociendo su deidad. Y dice también en Filipenses, dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios, porque Él era Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, muy interesante, porque acá vemos a Jesús que bajó él solo a hablar con Moisés. Muy diferente al momento de la creación. Muy diferente al momento de la creación del hombre allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde Dios dice, donde está hablando, donde la Trinidad está hablando, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego dice, si avanzamos un poco en Génesis, donde allí lo encontramos en el capítulo 7 de Génesis, el hombre edificando la torre de Babel. Y si no me equivoco, el capítulo 7 de Génesis, donde está identificando donde edificaban la torre de Babel, y dice Dios: descendamos y veamos lo que están haciendo los hombres. Muy interesante también. Es Génesis, si no me equivoco, es 9 o 10. Así que, pero no lo vamos a leer ahora porque no es importante. Estamos hablando del momento en que Dios viene como la Trinidad misma. A hablar. Pero aquí dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le habla a Moisés, dice: Jesús, el verbo de Dios, el que lleva el mensaje de Dios, el que siempre era la boca de Dios hablando. Y dice en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, es decir, la palabra de Dios.
la palabra de Dios. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, desde el principio y del principio la voz de la Trinidad siempre fue Jesús. Y acá lo encontramos a Jesús de nuevo diciendo Moisés, Moisés. Y no le da mayor explicación, sino que le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? Seguimos, Silvia. El 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido. Yo quiero que este versículo lo vamos a guardar en nuestra mente, en nuestros corazones, porque luego vamos a volver, es muy central. Este versículo 7 dice, bien he oído, ¿y por qué le dice bien? Le dice a Moisés, bien he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Así que es necesario que estudiemos, que analicemos todo esto. Seguimos con el 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Perdón, nuevamente no dice hemos descendido, dice he descendido. Cuando la Trinidad está involucrada, dice hemos descendido. Pero acá dice he descendido para librarlos. Interesante cómo Jesús se mueve, y después vamos a leer, después vamos a encontrar algo tremendo también acá en este pasaje. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Un momentito ahí, Silvia. Qué interesante lo que le plantea Moisés. Moisés ni siquiera lo conocía a Dios. Moisés prácticamente no había escuchado nunca de Dios, y ahora vamos a ver por qué. Y él le dice, está bien, te creo. Le dice, ahora yo llego allá. Dice, y le digo, he aquí el Dios de vuestros padres me envía a ustedes. Sí, Moisés en este momento era un hombre que conocía muchísimos dioses. Es más, su suegro era un sacerdote pagano, y él venía de adorar todos los dioses de Egipto. Así que el único Dios tal vez que él no adoraba era al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero acá Jesús le dice algo. Dice, yo soy el Dios de tus padres, le dice. Y le dice, tu verdadera herencia es esta. Así que qué interesante. Y le dice Moisés, he aquí que yo llego allá y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. ¿Cómo sigue la historia? Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Qué interesante, porque acá donde nosotros hoy usamos el nombre de Jehová o Yahweh, en realidad era solamente consonantes, no había forma de pronunciar más que tenía algunos puntos, y de acuerdo a los puntos después se le agregó las vocales. Pero lo más interesante es que acá le dice, ¿por qué preguntas? Diles que el yo soy. Es decir, no hay otro nombre más grande, el yo soy, no hay nadie más. Lo demás no existe, otro Dios no existe ídolo, no existe nada, no existe nada, no existe fuera de mí. El yo soy me envía. Y yo quiero que entiendas algo, mi querido hermano, mi querido amigo, que en esta palabra, y por qué digo una vez más, para confirmar que era Jesús el que estaba hablando acá, es decir, hay tanto poder y tanta autoridad de Jesús cuando dice el yo soy. Dile que el yo soy te envía. Y yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Estamos simplemente estudiando las evidencias históricas. El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6, vamos a ver, Jesús estaba orando en Getsemaní, iba a ser arrestado para luego ser crucificado, y él vuelve a utilizar esta frase, pero es impresionante, y yo siempre digo, cuando leo esta parte, wow, me enamoro de mi Dios, del Jesús en quien he creído, porque nuevamente se manifiesta todo el poder del yo soy, y no hay nadie más fuera de él. Y él dice, porque yo soy Dios y a otro no daré mi gloria a escultura, no daré mi gloria a estatua, no daré mi gloria a imágenes, no daré mi gloria a ningún ídolo. Y es tremendo, porque también en el capítulo 20 de Éxodo le dice, porque no tendrás dioses, no tendrás imágenes delante de mí, no te postrarás, no le adorarás, no le honrarás a ninguna imagen, porque el yo soy el único. El yo soy, el único Dios te envía. Le dice, y acá, nuevamente, acá vamos a ver, a lo largo de toda la Biblia, Jesús utiliza la misma frase que le dice a Moisés, yo soy, el yo soy te envía. Diles que yo soy. Le dijo a la mujer samaritana, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y él le dice, el que yo vine a salvar el mundo, y le dice, tú eres el Mesías, le dice, tú eres el Cristo, y le dice, sí, yo soy, le dice Jesús. Pero acá me gustaría que lea, acá es donde se manifiesta una vez más con mucha fuerza, y fíjense, para que usted entienda que que Jesús se entregó, a él no lo tomaron de sorpresa. Él podía matarlos con un chasquido de sus dedos, él podía destruirlos a todos con solo mirarlos, y van a entender por qué. Así que vamos a leer capítulo 18 de San Juan, el Evangelio según San Juan, versículos 4 al 6, Silvia. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es muy interesante, porque los que cayeron a tierra era un grupo de hombres armados, era un grupo
bastante numeroso de aproximadamente 60, 70 soldados del templo, con lanzas, con espada, con escudo, mientras Jesús estaba con 11 de sus discípulos, porque Judas ya estaba con ellos. No tenía prácticamente armamentos como tenía esta gente, pero Jesús se adelanta y le dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Le dicen: yo soy. Y cuando le dijo yo soy, cayeron todos de espalda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de su boca salió poder y autoridad. Cuando tú tengas un problema, cuando tengas una dificultad, y tú si quieres clamas a quien quiera, pero el que tiene poder para vencer todo lo que te está pasando es Jesús. Y si Él dice, tu problema se terminó, y tú le dices, pero ¿y quién dice que se terminó? Y Él dice, el yo soy lo dice. Y tu problema tiene que huir, y los demonios tienen que huir, y la enfermedad tiene que huir, y todos tienen que huir, porque el yo soy se pone de pie. El yo soy se puso de pie y le dijo: acá estoy. Se puso de pie delante de los soldados. El yo soy también apareció a Moisés para liberar a su pueblo. Y acá vamos a tener que volver a Éxodo capítulo 3 para hacer un poco de historia. El tiempo todavía me da, no voy a poder terminar todo este pasaje bíblico más que interesante. Y ahora es necesario entender cómo llega a este momento Moisés, cómo tiene este encuentro, cómo Jesús se le aparece desde una zarza. La zarza es un arbusto espinoso que en el desierto por ahí está seco, y era lo que la gente del desierto era lo primero que cortaba, porque eso ardía con tanta intensidad, se quemaba fácil. Es como, a ver, los argentinos que sabemos, y para hacer un asadito, los que por ahí se acuerdan de cómo hacíamos asado, y íbamos y le decíamos al verdulero: ¿tenés algunas tablitas, esos cajoncitos porque eso prendía rápido el fuego y se consumía rápido? Bueno, acá dice que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía, y dijo Moisés: iré yo y veré esta grande visión. ¿Cómo es que hay? Porque cuando el Señor arde, y Dios quiera que arda en tu corazón, porque que arda en tu corazón como arde en el mío, yo espero que el Señor arda en tu corazón hoy con mucha fuerza, y no te va a matar, no te va a consumir, pero te va a llenar de algo precioso, y mucha gente van a querer ver lo que tú tienes, por qué estás ardiendo de esa manera, y por qué ese fuego tan intenso no te consume. Y dice Moisés: iré a ver por qué la zarza no se consume. Y había una canción de aquellos años donde conocí al Señor, que hablaba de la zarza, que primero no les voy a cantar porque no es una cualidad de la mía, así que, pero muy, muy interesante, porque decía que así como esa zarza yo también quiero arder. Y realmente es muy interesante poder arder como esa zarza. Ni siquiera quiero ser Moisés, quiero ser esa zarza ardiendo. Simplemente quiero ser esa zarza que está llamando la atención en el desierto, aunque sea a un solo hombre. Y allí estaba Moisés, y Moisés era un hombre que nació como esclavo, vivió 40 años como príncipe, y luego 40 años más vivió como empleado, como pastor de ovejas, cuidando ovejas en el desierto,
en la más absoluta soledad y cuidando las ovejas de su suegro, tal vez pensando algún día será parte de mi herencia, pero que hasta ese momento todavía las ovejas no eran suyas, no le pertenecían, y estaba allí en el desierto del Sinaí y estaba en el monte de Dios, en el monte Sinaí. Allí es donde después Dios se le aparece al pueblo y hay grandes señales y prodigios, y ahí ya desciende, no solamente desciende el ángel de Jehová, sino desciende Dios con toda su gloria sobre aquel monte. Así que es muy, muy, muy interesante. Y aquí, ¿cómo es que llega? ¿Cómo es que llega allí? Porque tal vez la última vez que estudiamos en Génesis estábamos leyendo la historia de Jacob, y Jacob peleando al fin, en un momento de su vida con un ángel, y tal vez la última vez donde Dios le llama a Jacob a hablar con él a Betel y le dice: quiero que limpies tu vida. Y allí termina y hasta allí estudiamos Génesis, que era por el capítulo 32 de Génesis aproximadamente. Luego viene la historia de los hijos de Jacob y la historia apasionante de José, cómo es vendido a Egipto y cómo luego toda la familia de Jacob, a través de José, que pareciera que atravesó una desgracia, pero Dios usa cualquier desgracia para transformarla en bendición. Y Dios utilizó la desgracia de José de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, luego de haber estado en la cárcel de Egipto, y de allí Dios lo levanta para ser el segundo hombre en importancia en el reino más poderoso de la tierra de ese momento, que era el reino de Egipto. Y siendo José fue el hombre que transforma al reino de Egipto en uno de los imperios más ricos y más poderosos que se conocieron, a través de su capacidad como administrador y como financista del imperio. Así que tremendo. Y allí aprovecha su situación política José, y en la tierra donde estaban viviendo, que es la tierra del Jebeo, del Jebuseo, allí en Canaán, hubo un gran hambre. Entonces José lleva a toda su familia a Egipto, donde había comida de sobra, y donde él había tenido donde el faraón tuvo una visión, y donde José le interpreta el sueño, aquellas famosas 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, que todo el mundo conoce, y las 7 espigas flacas y las 7 espigas bien robustas. Así que conociendo esa historia, allí lleva a su familia, y su familia se empieza a multiplicar. Y en Éxodo han pasado prácticamente 500 años. La familia de Jacob, que ya en ese momento era Israel, comienza a formarse como nación. Y después de 500 años encontramos ya que ya no es una familia, sino que es prácticamente una nación poderosa, porque se habían multiplicado en gran manera. Y de pronto uno de los faraones dice: he aquí que los hebreos, si les dejamos que ellos sigan libremente, van a ser más fuertes que nosotros. Y dice, por una cosa, dice, porque sus mujeres son muy fuertes, ni siquiera parteras necesitan para tener hijos. Dice, y entonces el faraón ordena que esclavizar, para aclarar bien la situación, esclavizar al pueblo hebreo,
esclavizar a Israel, y ordena también, como pasó en el tiempo de Jesús, en la época en que Moisés nace como esclavo en Egipto, y en el tiempo en que nacía Moisés, el faraón ordena a las parteras egipcias matar a todos los varones israelitas. Dice, todo niño varón que nazca deben matarlo. Y las parteras inclusive le dicen, y dice el faraón, pero se siguen multiplicando. Y le dicen, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos ya hace rato que dan a luz, dice, las hebreas son muy fuertes, son mujeres fuertes. Entonces estaba la orden de matar a todos los niños varones, y había recién nacido Moisés, y su madre y su padre toman una tremenda decisión, no lo querían matar, no lo querían entregar a la muerte. Volvemos a decir, Moisés nace como esclavo. Entonces, la mayoría conoce la historia, ellos vivían en una tierra que se llama Gosén, rodeada del río Nilo, y es una tierra muy fértil, y allí estaba el palacio de verano, donde venían a pasar en el fresco del verano los reyes, y estaba una de las ciudades reales allí, y construyen, hacen como una cuna de mimbre, lo calafatea, lo prepara todo, y dice, no estoy dispuesto a ver morir a mi hijo, dice la madre y el padre, preparan eso, lo cubren a ese niño, lo cubren con un manto que era típico de la ropa judía, de la ropa, en ese momento, de la ropa israelita, de la ropa hebrea, y dice que ellos lo lanzan casi a la aventura, pero no tanto a la aventura, sino que ven que allí estaba la hermana de Faraón con un séquito de mujeres bañándose en el río, y dicen, bueno, Señor, te entrego a mi hijo, y lo largan allí a Moisés al río, y la hermana de Faraón lo ve, y Dios pone ternura en su corazón y lo recoge y lo adopta a Moisés como su propio hijo. Y pasó algo muy interesante, ¿no? Y ella se dio cuenta que era un varón hebreo. Ella vio los trapos con los que estaba envuelto allí Moisés. Entonces busca una hebrea, que era fácil de encontrar una hebrea que tuviera los pechos cargados, porque mataban a sus hijos, a las que recién parían, mataban a sus hijos. Entonces la mayoría de las mujeres hebreas que habían tenido varones tenían los pechos listos para dar de mamar, pero casualidad entre comillas, la misma madre de Moisés amamanta a Moisés. Y allí Moisés se cría en el palacio como uno de los herederos al trono de Egipto. Tremendo. Y él fue, y tal vez muchos deben recordar, muchos vieron la película que se llamaba Moisés, Príncipe de Egipto. La película que es dibujito animado, donde él se entrenó en las mejores escuelas de Egipto, con los mejores sacerdotes que eran los maestros en educación en Egipto. Como eran en todos los reinos antiguos, los sacerdotes tenían el conocimiento y el saber. Él se entrenó en la guerra, se entrenó en el saber, se entrenó en tantas cosas, en diferentes mitologías, aprendió a leer y a escribir, que
no era poca cosa, no era poca cosa. Casi nadie más que la familia real y la familia sacerdotal y familia digamos, de los oficiales del ejército eran los únicos que podían adquirir estos conocimientos. Y él estaba preparado al menos para ser de la corte del faraón. Así que allí estaba Moisés siendo preparado para ser un cortesano, un hombre de influencia, un hombre poderoso, tal vez dirigiendo el ejército en los combates. La Biblia no nos relata eso, pero seguramente él dirigió. En ese tiempo era muy común que todos los años los ejércitos vayan a la guerra y que los líderes dirijan la guerra. Así que Moisés era estratega, era especialista en armas, es decir, tantas cosas, estaba preparado, pero un día recorriendo los lugares y viendo el abuso, mirando cómo abusaban de los esclavos, no es que él salió a mirar, sino que él salió a mirar la construcción, a controlar la construcción, y ve como un capataz golpeaba ferozmente a un esclavo hebreo. Entonces él interviene y mata al capataz egipcio, y tuvo gran problema y terminó huyendo, terminó desterrado, indigno prácticamente de ser un egipcio, y terminó a sus 40 años, que estaba en lo mejor de la gloria del imperio, termina desterrado en el desierto. Allí en Egipto vivía en palacio, tenía riqueza, adoraba a sus dioses egipcios, y es expulsado al desierto sin nada más que con su pobre humanidad, y llega a un lugar en las tierras y se encuentra con la que va a ser la que luego fue su esposa, que era la hija de un sacerdote llamado Jetro, que tenía solamente que tenía mujer solamente. Él la ayuda, bueno, se casa con ella, la defiende, se casa con Séfora, y allí pasan otros 40 años en el desierto, y seguramente Jetro le enseñó a adorar los dioses a quien él servía. Así, los dioses, y realmente era un hombre pagano, un hombre que adoraba ídolos, y le enseñó, seguramente le dijo: no solamente vas a ser el heredero de mis ovejas, ya que te casaste con mi hija, sino también vas a ser el próximo sacerdote cuando yo haya muerto. Y allí estaba él, estaba Moisés tal vez sin esperanza en el desierto. Él ya tenía, tenía 80 años en ese momento, 80 años en ese momento en que Dios se le aparece. Vivió unos meses como esclavo, vivió 40 años como príncipe de Egipto, vivió 40 años más como un pastor de ovejas perdido en el desierto, y cuando ya no tenía más esperanza, porque no sé cuántas personas a los 80 años tienen esperanza de hacer algo diferente, de que su vida cambie. Yo no sé cuántos años tenés, y tal vez si perdiste toda la esperanza, o si crees que ya nada va a cambiar. Yo quiero que sepas que Dios está esperándote para cambiar tu vida, tu realidad. No te acostumbres a la vida que llevas, porque Dios quiere cambiarla, quiere transformarla en algo mejor, como transformó a Moisés. Y allí a los 80 años, una noche, allí en esa soledad del desierto, porque ni siquiera estaba la esposa con él, estaba él solo allá en el monte Sinaí,
ni siquiera estaba cerca de su casa, de la casa de sus suegros, no, era el tiempo en que las ovejas eran llevadas a pastar. Y ahí en el monte Sinaí, él solo, y de pronto ve esa zarza ardiendo y dice, iré y veré esa grande visión. Y qué interesante porque en ese momento, dice, el ángel de Jehová le habló. Y yo les dije que íbamos a leer nuevamente algo muy central, lo que le dice en el versículo 7 y 8, Jesús, lo que le dice a Moisés aquí. El versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo. Qué interesante porque el Señor, y acá quiero que prestes atención, quiero que conozcas a Jesús en algo más. El Señor siempre cumple las cosas que promete. El Señor, no importa lo imposible que parezca, el Señor siempre cumple lo que promete. Esto que estaba hablando el Señor aquí, esto que estaba hablando con Moisés en este momento, y le dice, he descendido para librar a mi pueblo, porque he visto lo que le hacen sus exactores, sus opresores. He visto lo que hicieron con ellos, he visto todo lo que le hicieron para llevarle a otra tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y aquí yo quiero que vayamos a Génesis, capítulo 15, si no me equivoco, Silvia. Porque Dios le hizo esta promesa, esto que vino a decirle Jesús a Moisés, le había prometido a Abraham hacía aproximadamente 570 años. Génesis 15, versículo 16. Vamos a leer solamente el versículo 16 porque la historia es larga. Acá el Señor le aparece a Abraham, Jesús le aparece a Abraham, Abraham presenta un holocausto y acá el Señor nunca le ocultó nada a Abraham, entonces le dice, esto es lo que va a pasar, y le cuenta el Señor a Abraham todo lo que va a hacer. Así que, ¿cómo dice el versículo, Silvia? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El versículo anterior, ¿cómo dice? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en la buena vejez. Y el 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán. El 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ten por cierto que tu pueblo morará en tierra ajena, que fue en tierra de Egipto, y será esclava 400 años. Ahora, ¿por qué estamos diciendo nosotros de que estuvieron aproximadamente 570 años en Egipto? Si Dios le dice, y será esclava allí 400 años. 400. Lo que pasa es que los primeros años ellos no eran esclavos, ellos eran libres. La esclavitud sobrevino después de la muerte de José y de sus padres
y sus hermanos. Así que Dios le está 500, más de 500, casi 600 años antes de que ocurra, le está anunciando a Abraham lo que le iba a pasar a sus hijos, a sus descendientes. De nuevo leemos el capítulo 13, 14, 15, 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dice, porque hasta aquí no ha llegado al colmo la maldad del amorreo y de los habitantes que estaba allí donde vivía Abraham. Es decir, y ahora, si vamos cuando Dios le habla en el versículo 7 y 8, donde Dios le habla a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, en el 8 específicamente dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. Ahí está, a tierras del amorreo, del cananeo, del geteo, del amorreo. Y Dios dijo que Dios los enviaba primero a Egipto por 500 años porque la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. Cuando Dios le aparece a Moisés, ya la maldad del amorreo había llegado al colmo, que era todo un estudio que hicimos también el domingo, que hablábamos de cuando la maldad llega al colmo. Qué interesante cómo la Biblia encaja en una pieza totalmente armónica, y podemos entender aquí cómo Jesús se manifestaba y se sigue manifestando, y a veces no nos dábamos cuenta cómo Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento, y a veces no nos damos cuenta cómo Jesús se sigue manifestando aún hoy. Creemos que eso era para tiempos bíblicos, que el tiempo en que Jesús se manifestaba ya pasó. Pero quiero decirte, mi hermano, mi amigo, Jesús todavía se manifiesta. Si tú le abres tu corazón, si tú estás en medio de una dificultad, yo te pido que le digas: Señor Jesús, líbrame de esta gran esclavitud en la que me encuentro. Y el Señor quiere arder en ti, quiere librarte. Así que quiero dejar este estudio de hoy aquí, para no excederme en más tiempo, y agradecerles su presencia, por acompañarnos. Gracias, Silvia, por acompañarme en esta noche. Gracias a todo el equipo que hace esta transmisión. Hay toda una logística donde colabora el pastor Climicín, su familia, toda nuestra familia aquí, buscando versículos, lecturas bíblicas, en fin. Nosotros somos a veces la cara visible, pero hay todo un equipo trabajando para que esto pueda salir al aire. Gracias, Silvia. Gracias, pastor. Gracias a la audiencia por estar ahí del otro lado, como digo, cada noche. Y en verdad oramos por ustedes y bendecimos su vida, y le pedimos que sigan compartiendo este programa, invitándolos para el día de mañana ahí y nosotros aquí de este lado. Así que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor, para que te permitamos que tú te hagas real en nuestras vidas, Señor. Amén. Señor, yo no quiero ser Moisés, yo quiero ser la zarza. Solamente la zarza, Señor. En esta noche, Señor, yo te digo, yo quiero ser la zarza, Dios mío.
Ahora quiero pedirte, Dios mío, que sanes a los enfermos, que bendigas al necesitado, Dios mío, que proveas al que no tiene, al que no sabe qué hacer mañana, Señor. Que esta noche seas la zarza ardiendo en su vida, Señor. Sabiendo, Señor, que tú estás al control de todas las cosas. Bendice a los niños, a los ancianos, a las viudas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Querido amigo, querido hermano, si el Señor no ha venido todavía a buscar su iglesia, si todavía estamos aquí, si el Señor nos da vida, salud, nos estamos viendo mañana pasada a las 20:30, 8:30, pasado meridiano, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.